el doctor Tim LaHaye dice que en Juan 14, que ya lo estaba leyendo el pastor, eso es algo pretribulacional. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano Gonzalo, ¿cómo me explica eso en su posición post-tribulacional? Ok, fácilmente. Jesús también respetó que había muertos en Cristo, y también vivos para el día del rapto. Para los muertos en Cristo, en la casa del Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo os hubiera dicho. Ok, y para los vivos en Cristo que menciona Pablo, y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy. Aquí está diciendo para donde Cristo esté, no está diciendo el cielo, no está diciendo la tierra, no está especificando el lugar donde Cristo va a estar. Es eso. Vamos a ver, hermano Gonzalo, rápidamente. Aquí la palabra residir, ok, se usa en Mateo capítulo 25, verso 6. La palabra pantesis, que es la palabra que se usa aquí, ok, también se usa en Hechos capítulo 25, verso 15, donde los hermanos en Roma reciben a Pablo, hermano, ok. Esa es la palabra que se usa aquí. Luego los que nosotros vivimos, ¿leyó ese, hermano Gonzalo? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, con el Señor, que es Jesús. Amén. Con Jesús. El Señor es Jesús. O sea, lo que implica Juan 14 y lo que implica 1 Tesalonicenses acá en el versículo 16 que estábamos leyendo, es que vamos a estar con el Señor. Pero Él no especifica si en el cielo o en la tierra. Él solo dice que estemos donde Él esté. Es lo que Él especifica, exactamente. Hablaba con el hermano que es dispensacional de la esquina, de la librería, el hermano pastor Miran Books, buen amigo mío, excelente. Y entonces él me decía, pero ahí está el rapto, Mario, que es lo otro. Entonces yo le decía, explíqueme, pastor. Le dije yo, ¿por qué usted está de acuerdo que 1 Tesalonicenses capítulo 5 solo da detalles sobre lo que ya ha hablado Pablo? Me dice, sí. Ok, entonces sigamos leyendo, le dije. Y seguimos leyendo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, recuérdese que curio se le aplica a Cristo en todo el Nuevo Testamento, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el curios, ¿ok? Vendrá así como un ladrón de la noche. ¿Se recuerda el lenguaje metafórico del sermón de los olivos? A Pablo se lo habían contado, el mismo sermón escatológico que oyó Pedro, Juan, que eran columnas de la iglesia, según Gálatas, en Jerusalén. Le contaron el sermón escatológico a Pablo, y de ahí está derivando su escatología. Y otra cosa, las revelaciones que recibía el gran apóstol y maestro de los gentiles. Él dice que vendrá como ladrón de la noche, lo mismo, hermano Gonzalo. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque hay juicio aquí, querido hermano y hermano. Si es un rapto secreto donde se dice que no hay juicio, donde no se juzga a nadie, solo en la gran tribulación, pero no en su venida, o sea, no hace sentido. Entonces yo le pregunté al pastor Miran Books, ¿por qué, hermano? Aquí está el rapto secreto que usted me dice, y aquí dice que hay un juicio a la misma vez, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores, como los dolores de la mujer sin no escaparán. Y se quedó callado, no me supo responder. Me dijo, la próxima vez que vengas a la librería, te voy a dar la respuesta. Me dijo, pero ahorita no tengo la respuesta. Y ya entonces me empezó a tildar de calvinista y todo eso, ¿verdad? Pero gloria al Señor, hermano, amigo. Estaba leyendo Ministerios antes del fin. El pastor, sí, exactamente, él es pretribulacionista. Me gusta mucho leer eso
para ver en qué se basan ellos para su pretribulacionismo. Yo le digo, yo tengo la Biblia de Tim LaHaye y esta tiene un rico material para explicar un arrebatamiento pretribulacional. Una de las cosas que él dice, a nosotros los pretribulacionistas nos refutan de que antes del dispensacionalismo de Darby nunca se habló de un rapto secreto. Y usted ve, desde la Reforma hasta Darby nunca se habló de un rapto secreto. Y en la Iglesia Católica nunca se habló de lo que fue el gobierno romano. 1840 años. Nunca se habló. Y entonces, ¿qué cosa, verdad? Sería bueno conocer la historia del cristianismo. Pero una cosa, dice él, allá por el año 1600, en muchos círculos franceses se estudió el libro de Efraín. Ahí sí nos abocamos a los apócrifos, ¿verdad? Cuando nos conviene. Mas sin embargo, de estos libros que están acá en la Biblia, no pudo sacar nada. Tuvo que acudir al libro de Efraín. Y siquiera lo hubiera creído yo si hubiera mencionado a Enoc, que es mencionado en el Nuevo Testamento, aunque no aparezca en el canon. Ahí sí lo hubiera creído, pero Efraín, o sea, y si algo del Evangelio de Judas Iscariote, que es uno de los libros que se puso bien popular hace como 5 años entre la gente secular, porque para nosotros es algo inválido usarlo bíblicamente, si Judas Iscariote hubiera mencionado sobre el pretribulacionismo, ¿le hubiera creído yo? O sea, ¿será que Dios tiene algo fuera de la Biblia que en un momento va a ser descubierto, hermano, que estuvo oculto para la gente que sí estudió? Nosotros no estudiamos, nosotros solo recibimos material de segunda mano. Sí, eso. En cambio esa gente sí estudiaba. Hermano, miren, este es el problema, hermano Gonzalo, que por veces no aceptamos de que hemos sido influenciados. Rudolf Bultmann escribió un libro en los 40, el gran teólogo alemán liberal, que dijo: ¿es posible la exégesis con ideas preconcebidas? Posiblemente sea casi imposible, hermano Gonzalo, pero todos sabemos que el hermano Darby, la teoría de un rapto antes de la tribulación, según se dice, fue por una Margaret MacDonald en un culto en Escocia, donde ella recibió una profecía, supuestamente, o habló lenguas, algo así, y vio al Cristo venir en secreto y todo. Entonces de ahí empezó, fue en un culto de una iglesia del hombre hereje, literalmente, de Irving, un apóstol, de un predicador Irving en Inglaterra, el cual después empezó a enseñar que Cristo tenía el pecado original. Pero de ahí viene la enseñanza de John Nelson Darby. Por 1851 la iglesia, querido hermano y hermana, no pudo sacar de las escrituras una venida secreta de Cristo. Estamos hablando de gente que se metía en los monasterios en su mala interpretación de la Biblia, estudiar la Biblia, hombres que conocían las escrituras, hermano Gonzalo. Solo que sabemos que como la Reforma empezó a acusar al Papa de anticristo, como muchos hoy lo hacen, porque uno dice que es el Papa, otro está diciendo que es el rey de España, o sea, y hay tantas conjeturas que se hacen, en esto del fanatismo escatológico de Irán, Israel y todo esto, concepto de la parodia de Cristo. Empezaron los reformadores a acusar al Papa de anticristo. Entonces hubieron escritores católicos que dijeron: no, vamos a tener que refutar esto y vamos a decir y vamos a enseñar de que en verdad es algo futuro Apocalipsis, porque esto tiene que ver con el futurismo, hermano Gonzalo. Es algo futuro el Apocalipsis, cuando en verdad el Apocalipsis fue escrito en el primer siglo, y Juan dice que lea y entienda. Es verdad, eso es lo que dice Juan a sus lectores en el Asia Menor, que estaban básicamente leyendo la correspondencia de nosotros, porque pues todos recibieron el mismo mensaje. Entonces ya se empezó a describir, a interpretar a través de los escritores católicos, de que el Apocalipsis era futuro, que el anticristo era futuro, y la mayoría de Apocalipsis fue interpretado futuro y todo, con la acusa del chileno, que influenció a mucha gente, que empezó a escribir bajo un pseudónimo, se dice.
bajo un falso nombre, y esto lo sabe Arturo Perales, él lo mencionó aquel día en Facebook. Entonces, querido hermano y hermana, si nos vamos aquí, todos hemos sido influenciados de una manera u otra por escritores, pero es necesario meternos al libro de libros, amén. Todos sabemos que John Nelson Darby vino en los 40, popularizó la idea de un arrebatamiento antes de la iglesia, vino a Niagara Falls en Canadá, lo oyó C.I. Scofield, ¿verdad? A Chicago primero, después fue a Canadá John Nelson Darby entre 1862 y 1877, hizo como 7 viajes, lo oyó C.I. Scofield, y después C.I. Scofield, como fue el fundador de un seminario en Guatemala, hizo popular la idea con las notas de Scofield. Y como los hermanos pentecostales se movieron en el poder del Espíritu, agitados por Dios, con el derramamiento del Señor que existió hace un siglo, entonces ellos adoptaron las ideas de Scofield y las regaron por toda Latinoamérica. Es por eso que la mayoría del pentecostalismo entonces sostienen las ideas de Scofield. Pero muchos pastores han salido del dispensacionalismo, y esto lo dice el hermano José Grau en su libro Escatología 2, porque no hay fundamento en la Biblia. Al gran erudito F. Bruce le preguntó un reportero de un diario teológico, de un journal teológico: F. Bruce, ¿usted cree que la Biblia enseña una venida secreta de Cristo? Dijo el eminente teólogo británico: posiblemente lo haya, pero yo no lo he encontrado en la Biblia. Con ese sarcasmo así, ¿no? O sea, en verdad, no, querido hermano y hermana, la Biblia es clara, solo hay una segunda venida. Mira lo que dice el verso 9, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Y después, y quiero seguir aquí, perdón, Scofield influenció a Schaeffer, Louis Perry Schaeffer, que en 1924 fundó el Dallas Theological Seminary. Y yo tengo los 8 volúmenes de inglés de él y los 2 volúmenes de editorial Clee de él. Y en el volumen de inglés sobre el rapto de la iglesia, 8 volúmenes, hermano. Gran trabajo hizo el hombre. Hay que darle crédito por eso. Solo habla un párrafo de 10 líneas, hermano, sobre el rapto de la iglesia. ¿Por qué? No entiendo por qué. Después el discípulo de él, Walbor, que fue el sucesor, el chancellor, el presidente cuando murió el hermano Louis Perry Schaeffer, que fue el fundador del Dallas Theological Seminary, porque ese es el centro de la cuna dispensacional en los Estados Unidos. Tomó control del seminario, escribió un libro, Preguntas sobre el rapto, en los 50s. Como que a él se le fue la pluma y dijo que la Biblia explícitamente en el Nuevo Testamento no enseñaba una venida secreta de Cristo, un rapto. Entonces George E. Ladd lo descubrió y entonces lo empezó a criticar porque él lo estaba admitiendo. Y en las ediciones posteriores, esto lo tiene George E. Ladd en su teología sistemática, a lo cual los hermanos se le recomienda, un hombre excelente. Tuvieron que borrar esa frase donde el hermano dice: en verdad el Nuevo Testamento no enseña explícitamente la venida secreta de Cristo. Entonces los editores borraron eso y ya, ¿verdad? Publicaron otras ediciones ya con esa frase, y de ahí viene la enseñanza, y de ahí el hermano doctor Antonio Bolaños y otros hermanos los grandes temas bíblicos. De ahí ese es el libro que enseñaban en la iglesia donde asistíamos, hermano Gonzalo.